Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. La noche había sido larga como un camino sin poste alguno. Clara no durmió. Se quedó sentada con la espalda contra la pared de la cabaña, las rodillas abrazadas, oyendo cómo el viento espantaba el aliento de la lámpara y arrastraba granos de arena por el suelo como si fueran pequeñas uñas. Jacob, su hermano, se venció por ratos y luego despertó con sacudidas, con la mano buscando a su madre en la oscuridad, como siempre hacía cuando tenía miedo. La silla de ella, a un lado, de la mesa permaneció vacía. El plato de hojalata limpio desde la tarde parecía una luna apagada. La primera luz llegó tímida, descolorida. No fue un amanecer dorado, sino gris, como si el día se avergonzara de salir. Por la rendija de la puerta, Clara vio el corral y el pozo. Un gallo tosudo anunció sin mucha convicción que había nacido otro día. En seco la niña pensó: si canta, entonces todo sigue, y se sorprendió de la torpeza de sus propios pensamientos. Jacob se frotó los ojos con la cara pegada de sudor y polvo. ¿Volvió?, preguntó ronco. Clara bajó la mirada. Mamá nunca regresó anoche, dijo, y se mordió el labio para que no se le quebrara la voz. Estábamos solos. Afuera, algo crujió. No fue el sonido de una rama ni el de una puerta suelta. Eran cascos, acompasados, cuidadosos, marcando la tierra seca con el ritmo de alguien que no se pierde. Clara se enderezó de golpe, y su primera idea fue echar tranca a la puerta. La segunda, esconder a Jacob bajo la mesa. Solo alcanzó a hacerlo primero. El caballo apareció por el lado del granero, un alazán alto, con manchas oscuras en los flancos. El jinete era una sombra grande, desproporcionada contra la claridad pálida del amanecer. Llevaba el sombrero hundido, la barba de varios días y un abrigo de piel curtida. Se detuvo a unos pasos del umbral. Del otro lado de la puerta, Clara sentía el latido de Jacob contra su cadera, como un pájaro atrapado. El golpe en la madera fue suave. «Buenos días», dijo una voz de grava. «No vine a hacer daño». Clara miró hacia la ventana, una abertura tan angosta que apenas dejaba pasar la luz. Por esa rendija vio la mirada del recién llegado. No era la de un borracho ni la de un bandido envalentonado. Tenía esa atención de los hombres que han dormido a la intemperie demasiadas veces. «¿Dónde está la señora?», preguntó. «Nadie», respondió. El hombre esperó un momento y habló de nuevo, más bajo. «Si abren bajo el rifle y me quito el sombrero, puedo atar el caballo en el corral». Clara apretó los dientes. Su madre le había repetido 1000 veces nunca abras a un desconocido. Pero su madre no estaba, y la sed empezaba a clavar agujas en la garganta de ambos. Ella miró a Jacob, que ahora la veía con esos ojos redondos que preguntaban sin palabras. «¿Qué hacemos?». La niña corrió la tranca. La puerta se abrió lo justo para mostrar un hueco. El gigante dio un paso atrás, cumpliendo su palabra. Dejó el rifle apoyado en la pared al lado de la puerta y se quitó el sombrero. Tenía el cabello oscuro y largo, con una hebra blanca que le cruzaba la sien como un rayo quieto. «Me llamo Elijah Boone», dijo. «Pasé por el camino de Dry Creek. Vi humo de lámpara en mitad de la noche y quise ver si todo andaba bien». Clara tragó saliva. «Mi madre fue al pueblo ayer», explicó con más orgullo del que sentía. «Debió volver anoche». Boone inclinó la cabeza como si le pesara. «Mal tiempo para andar sola», musitó mirando hacia el horizonte. «Hay hombres que se encuentran con el mal como si fueran viejos amigos». Jacob salió de detrás de su hermana sin pedir permiso y miró al caballo con la fascinación de quien ve una fiera domesticada. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Este viejo no tiene nombre», respondió Boone con media sonrisa. «Me sigue si le prometo agua». Clara abrió del todo. Un soplo de aire frío entró cargado de polvo. El alazán resopló. Boone, enorme, llenó el marco de la puerta pero no avanzó un paso. «No deberían estar solos», dijo, y su voz sonó más cansada que imponente. «Si la señora no vuelve al alba, iré a buscarla». No hubo promesa de éxito en esas palabras, solo una declaración de movimiento. De golpe, Clara sintió un alivio pequeño, casi una falta. Hacía horas que no oía a un adulto decir «yo haré». «Puede», empezó y dudó. «Puede atar el caballo y beber del pozo». Boone asintió con un gesto que en otro hombre habría sido solemnidad y en él apenas una inclinación de monte. Ató al alazán en el poste más cercano, desenrolló el cubo y sin preguntas comenzó a sacar agua. Jacob se colgó de la soga, riendo quedito, y el gigante aflojó para que el niño creyera que ayudaba.
El cubo emergió con un olor metálico y fresco que llenó la mañana. El caballo bebió ruidoso. Jacob gritó: «Déjale para nosotros. Siempre queda para todos si tiras con paciencia», respondió Boone. Adentro, Clara recogió la mesa. El pan viejo estaba duro, pero los dedos de Jacob lo comerían igual. Había un trozo de tocino envuelto en tela. La niña lo cortó en láminas y encendió el fogón. La primera chispa tardó. Había aprendido a hacerlo con su madre y ahora el recuerdo le apretó el pecho. Cuando la llama por fin prendió, un aroma triste a madera húmeda llenó el cuarto. Boone entró con pasos suaves, mudos para su tamaño. Traía el sombrero en la mano, el cabello pegado a la frente por un sudor leve. Depositó sin ceremonia un costalito sobre la mesa. «Café molido», dijo. «Me queda lo justo para una olla». Clara abrió los ojos con incredulidad, como si acabaran de entregarle un lujo de ciudad. Le costó admitir en voz alta: «Gracias». «Una casa con niños debe oler a café por las mañanas», respondió Boone, con la convicción tímida de alguien que aprendió esa frase de otra persona y la conservó como un talismán. Comieron de pie, por costumbre o por prisa. El café, amargo y negro, despertó en Clara una claridad que no tenía que ver con el sol. El gigante apenas probó bocado. Miraba la puerta cada tanto como si contara los segundos por la sombra del marco. «¿Cómo es su madre?», preguntó al final. «Pequeña», dijo Jacob, «pero da palmadas que duelen». «Se llama Marta», añadió Clara, con un brillo acuoso en los ojos. «Tiene las manos», buscó la palabra. «Rápidas». Boone asintió. «Las manos rápidas arreglan el mundo», dijo, sin mirar a nadie. El viento cambió y se llevó el amargor del café hacia el corral. Con él vinieron unos aullidos que no eran gritos humanos ni canto de gallo. Coyotes, cerca de la franja de mezquites. Boone se volvió, atento. Tomó el rifle de la pared con una naturalidad que no asustaba. Era como si lo levantara para guardarlo, de la lluvia. «Quédense adentro», indicó. «Vuelvo en un minuto». Clara obedeció sin pelea. Se asomó por la rendija de la ventana. Vio a Boone caminar hacia el corral. No corría. Tenía ese paso ancho de quien ha ido demasiado lejos, como para creer todavía en la velocidad. «Los coyotes no aparecen a deshora sin hambre», pensó la niña, repitiendo una de las sentencias de su madre. El aya se detuvo, se inclinó y habló en voz baja con la yegua preñada que miraba demasiado fijo hacia los mezquites. Entonces levantó el rifle y soltó un disparo seco que partió la mañana. El eco rebotó 2, 3 veces. Los aullidos se dispersaron como un puñado de piedras lanzadas al río. «No ha matado a nadie», dijo Jacob decepcionado. «A veces el ruido alcanza», contestó Clara, sin estar segura de por qué estaba defendiendo a ese hombre. Boone volvió con la misma: «Calma. Tienen un ternero que huele débil. Algo ronda», explicó. «No conviene dejarlo al alcance». «¿Tienen cuerda?» «Atrás junto a los costales», indicó Clara. «Bien, lo acercaremos a la cabaña hasta que pase la luna. Los coyotes se creen poetas esas noches», añadió como si hablara de vecinos indiscretos. Pasaron una hora moviendo animales, reforzando la puerta del corral con 2 tablones, clavando con una maza que hacía vibrar los dedos. Boone enseñó a Jacob a hacer un nudo sencillo. No le tomó la mano de golpe como otros hombres, sino que acercó la suya grande para que el niño imitara sus movimientos. Jacob tiró, probó, se le deshizo y volvió a atarlo. Cuando por fin quedó firme, sonrió como si hubiera alzado una cerca completa él solo. Clara observó que el gigante no apuraba, se ajustaba a su ritmo. «Paciencia», pensó. «Este hombre tiene paciencia». Eso en el oeste valía casi como tener balas. En algún momento el sol se decidió a hacer sol. La claridad se hizo honesta y la arena empezó a levantar ese vapor fino que engaña a la vista. Boone le pidió a Clara que le mostrara el camino, hacia el pozo del arroyo que cruzaba a media milla. «Si vamos a esperar», dijo, «es mejor que esperemos con cantimploras llenas». Ella dudó un instante. Su madre, antes de irse, siempre tomaba la bolsa grande y la llenaba con agua fresca en ese arroyo. Si volvía, querría encontrar lo que conocía. Aún así, la necesidad mandaba. Tomó 2 cantimploras de lata, se colgó una al hombro y le dio la otra a Boone. Jacob se quedó en la puerta con un palo que él mismo había tallado como si fuera lanza. «Cuida la fortaleza», le dijo el gigante solemne, y el niño se cuadró como un soldado. El camino al arroyo mordía los talones. El silencio del desierto es un animal grande que te huele sin prisa. Boone andaba sin gastar pasos.
Clara, a su lado, trataba de dar zancadas iguales y se cansaba al doble por el esfuerzo de no parecer niña. A mitad de camino, él señaló sin hablar una huella de venado, luego otra de serpiente arrastrándose como un hilo oscuro en la arena. La niña notó que cada cosa tenía para él un lenguaje. No es solo fuerte, pensó. Sabe leer esto. ¿Usted tiene familia?, se atrevió a preguntar Clara de pronto. Tuve, dijo él. La llanura se queda con lo que quiere. Ella miró el horizonte, sencillo, impenetrable. Mi madre volverá, afirmó, porque era necesario decirlo en voz alta para que no se secara adentro. La buscaremos, respondió Boone, sin promesas inútiles, pero con una seguridad que no era bravucona sino de tarea. El arroyo no era más que una vena de agua transparente que corría entre piedras lisas. Llenaron las cantimploras. Boone se mojó la nuca, cerró los ojos un segundo y respiró como quien recuerda un nombre querido. A 2 millas, dijo secándose. El terreno baja hacia el cañón. Si tu madre tomó el camino principal, pasó cerca de allí. Ella no se aparta de lo marcado, aseguró Clara. Dice que lo desconocido no respeta a las madres. Es sensata, admitió él. De regreso, el sol ya no se avergonzaba. Les golpeó la espalda de lleno. A lo lejos, la cabaña parecía más chica, casi un juguete sobre la mesa de un gigante. Jacob los esperaba como si hubieran cruzado un océano. No pasó nadie, reportó orgulloso. Solo un lagarto y una nube. Eres buen guardián, aprobó Boone. Dentro, el calor se volvió una manta dura. Clara abrió de par en par la ventana. El aire entró caliente igual, pero movió los olores. Madera, cuero, café ya frío, el aliento dulce y agrio del ternero. Boone se quitó el abrigo. Sin él se veía aún más ancho. Las cicatrices en sus antebrazos estaban viejas, blanqueadas, por el sol. No eran trofeos, sino recordatorios. Quiero que me digan dónde guardan lo importante, pidió. Semillas, sal, dinero si lo hay, una carta. La sal y las semillas en la alacena de arriba, dijo Clara. Dinero, casi nada. Mamá lo llevó para comprar harina y medicinas. ¿Medicinas? Para Jacob, explicó ella con un leve gesto hacia el niño. Le agarra una tos fea cuando el polvo se enoje. Boone miró al chico con otro tipo de atención, la de quien pesa una urgencia. Entonces primero lo primero. Agua hervida, paños húmedos y que no salga cuando levante viento. La mañana se fue gastando en tareas pequeñas. Las cosas pequeñas mantienen a raya a la desgracia. Trenzar una cuerda, barrer con una escoba de paja, remendar un bolsillo. Boone reparó una bisagra que se había rendido meses atrás. Puso con calma la puerta a nivel, como si enderezara la columna de un hombre. Jacob, con la lengua afuera por la concentración, limpió los cartuchos de un viejo revólver que su madre guardaba en una caja de madera. No para dispararlo, sino para sentir el peso, para aprender a no temblar. Clara lavó 2 camisas en un balde y las tendió en una cuerda que crujió bajo el sol. El desierto respeta a quien trabaja, dijo Boone, luego de un rato. Y a quien mira. Al mediodía el calor parecía animado. El aire vibraba sobre la tierra, haciendo bailar las cosas a lo lejos. Boone comió apenas un trozo de tocino, bebió un poco de agua y se acercó a la puerta. Afuera el mundo zumbaba. Se quitó el sombrero, volvió a ponérselo, como si midiera con ese gesto el tamaño de la decisión. «Escúchenme», dijo, y no alzó la voz, pero todo en la habitación se acomodó para oírlo. «Hoy me quedaré con ustedes, no por caridad, porque es lo correcto. Esta cabaña no debe quedarse vacía». Miró a Clara directo, no con desafío, sino pidiéndole permiso como si la niña fuese la dueña del lugar y el adulto recién llegado. «Desde ahora», añadió con una gravedad que no necesitaba adornos, «este también será mi hogar, hasta que su madre regrese. Y si no lo hace, igual». Clara no supo qué hacer con esa frase. Parte de ella quiso replicar que nadie puede declararse dueño de un sitio ajeno así nomás. Otra parte, más cansada y más honesta, sintió que por fin alguien clavaba un poste donde atar el miedo. Jacob, que era más sencillo en sus decisiones, ya había tomado partido. Se le acercó a Boone y lo abrazó por la pierna. El gigante se quedó un segundo rígido, como si cargara un recuerdo, y luego le desordenó el pelo con un gesto torpe. «Por la tarde», continuó. «Cuando baje el sol, iré a mirar el camino. No digo seguirlo, digo mirarlo. Hay cosas que hablan si sabes leer». «¿Puedo ir?», saltó Jacob. «No», cortó Clara. Boone sonrió moviendo apenas la comisura. «Tu hermana tiene razón. Primero hay que asegurar la casa, luego veremos.
Soplo caliente cruzó los mezquites y trajo el olor de algo difícil de nombrar, mezcla de tierra removida y cuero viejo. Boone ladeó la cabeza. Sus ojos, oscuros, de esos que no se asustan en los espejos, se detuvieron un instante en la franja de arena delante del porche, donde el viento escribe y borra sin preguntar. No dijo nada. Solo ajustó el rifle contra la pared, como quien deja una herramienta lista. El día siguió, largo, hasta que las sombras empezaron a estirarse como gatos perezosos. Entonces Boone se colgó la cantimplora, comprobó el tambor del revólver y acomodó el sombrero. Habló sin mirar, mirando igualmente a todos. «Encenderé la lámpara antes de irme», anunció. «Si escuchan pasos, no abran. Diré su apellido 3 veces antes de acercarme a la puerta». «No lo sabe», se le escapó a Clara. «Entonces, me lo dicen ahora», repuso él como si eso resolviera todo. «Morales», dijo Jacob orgulloso. «Elijah Boone no olvida un apellido que custodia», prometió. La lámpara crepitó y llenó la cabaña de una luz pequeña pero decidida. Clara recordó la noche sin fin que habían pasado y a la lámpara agotándose, y sintió por primera vez en 2 días que la oscuridad no tendría tantas manos. Antes de cruzar el umbral, Boone se detuvo. Apoyó la palma en el marco, como quien saluda al tronco de un árbol viejo. «Vuelvo antes de que la luna se quite el sombrero», dijo con esa manera suya de hablar que convertía un juramento en un comentario de clima. Salió. El alazán levantó la cabeza y resopló. Clara lo siguió hasta la puerta. El gigante caminó unos pasos y se agachó, apenas en el borde del porche, allí donde la arena guarda secretos de la noche. No tocó nada, no llamó a nadie, simplemente observó. Luego se enderezó y echó a andar hacia el camino de Dry Creek, con el sol a la espalda y la sombra larga por delante, como una flecha que indicara hacia dónde debía ir el mundo. Clara cerró despacio. Jacob se le apretó a la cintura, en silencio esta vez. La niña pensó en las manos rápidas de su madre, en el sonido de sus palmadas llamando a las gallinas, en la forma en que reía con la cabeza hacia atrás cuando el cielo se encendía, de naranjas. Acarició el borde de la mesa como si el tacto pudiera traerla de vuelta. El crepúsculo cayó y con él un cansancio espeso. Los dos se sentaron juntos en el suelo, espalda con espalda. El ternero, cerca de la puerta, mascaba heno con la paciencia de quien desconoce las tragedias humanas. La lámpara dejó en las paredes sombras que parecían gente en conversación. Afuera, el viento volvió a cambiar. Y aunque no quiso, aunque decidió firmemente no hacerlo, Clara se levantó en puntas de pie y miró por la rendija de la ventana. En el borde de la franja de arena, donde Boone se había detenido, le pareció ver algo. No estaba segura si era solo una ilusión de luz, un surco más marcado, la huella mal hecha de una bota, quizá una tela desgarrada atrapada en un cactus pequeño. No sabía. Pero supo, como se sabe que la sed acabará por volver, que el gigante no se había agachado por capricho. La niña cerró los ojos y por primera vez en 2 días rezó palabras que no recordaba haber aprendido. Cuando los abrió, la lámpara seguía encendida. Jacob respiraba parejo y en algún lugar hacia el camino, Elijah Boone caminaba hacia el oeste con la decisión de quien ha asumido un hogar que no es suyo, porque a veces el hogar es, sobre todo, la promesa de volver. Boone volvió cuando la noche ya era un animal entero. Tocó con los nudillos y, fiel a su palabra, dijo claro: «Morales, Morales, Morales». Clara corrió la tranca. La lámpara dibujó al gigante en el umbral. Polvo hasta las rodillas, las botas con una costra nueva, el sombrero cargado de cielo. Traía en la mano una tira de tela azul y en la otra algo que tintineó contra la mesa cuando lo dejó. 2 tachuelas de hierro pequeñas con forma de estrella. «¿Qué es eso?», me preguntó Jacob, abriendo mucho la boca. Boone colocó la tela junto a la lámpara. Tenía un borde de flores gastadas. «Un jirón arrancado en un mezquite», dijo, «igual que el del delantal que vi colgado en su alacena esta mañana». Clara asintió con un nudo en la garganta. «Y estas», añadió señalando las tachuelas, «son del tacón de una bota. No cualquiera. Alguien le clava adornos a sus botas, con estrella». Se sentó despacio como una montaña que decide cambiar de sitio. Bebió un sorbo de agua y recién entonces los miró. En el camino a media milla hacia Dry Creek hay marcas de ruedas que se apartan de la ruta y vuelven. 2 caballos de montura y una carreta ligera. En la arena hay señales. Buscó la palabra desordenadas, no de paseo. «Lucha», aventuró Clara, la voz pequeña.
Algo parecido, admitió. Una bolsa de harina se rompió, un rastro blanco que el viento no alcanzó a borrar. Y esto puso la tela en la palma grande. Quedó atrapado en una espina, como si alguien tirara de ella. Jacob se apretó contra la pierna de su hermana. «¿Mamá?» «No lo sé», contestó Boone. «No haré promesas que no puedo pagar. Pero la noche no canta muerte, canta prisa, y la prisa deja cuentas». El gigante empezó a hablar con calma, como quien repasa un mapa invisible. Dijo que, por la forma de las huellas, la carreta llevaba más peso al volver que al ir, que uno de los caballos tenía una herradura gastada en la izquierda de atrás, que la arena estaba aplastada en un lugar como de rodillas. Dijo que donde el arroyo se arrima al camino, vio un papel aceitado con letras: Lawson & Sons Pharmacy, Dry Creek. Estaba roto, añadió, con olor dulce. Jarabe para la tos puede ser. Clara apretó los labios. Su madre había prometido medicinas para Jacob. «Mañana al alba», continuó Boone, «saldré temprano. Seguiré la orilla del arroyo. Hay pasos que el sol borra y la sombra guarda. Ustedes se quedan aquí, con la lámpara baja, sin abrir». Se levantó y fue hacia un estante. Sacó un viejo trabuco que el polvo había vuelto gris. Le pasó un trapo, revisó el percutor, probó la boca con un ojo. «Esto puede escupir una vez con dignidad», dictaminó. «Ojalá baste con mirar, pero el mundo no pregunta». Antes de dormir, Boone les enseñó un silbido corto y otro largo. 1 es todo bien. 2, no salgan. Si escuchan algo que no entienden, se esconden debajo de la mesa. La madera es mejor que el aire para detener lo que vuela. La madrugada olía a hierro y a promesa. Boone se fue sin ruido, con el alazán siguiéndolo a paso flojo. Clara, descalza, miró por la rendija de la ventana hasta que la silueta grande se volvió parte del horizonte. Jacob, con el palo de soldado en la mano, dijo con la boca llena de sueño: «Volverá con mamá». Clara no respondió. Se abrazó los codos y pensó en la tela azul con flores. El sol no había trepado del todo cuando Boone descendió al lecho del arroyo. La arena allí guardaba secretos que el viento del llano no alcanzaba a borrar. Se agachó. La sombra corta de un cactus todavía señalaba a oriente. Era temprano. Las marcas de rueda aparecían y desaparecían donde el agua, sin ser río, se atrevía a mojar. Con la punta del dedo, Boone tocó un borde de barro endurecido, lo frotó, olió. Harina y tierra. Las huellas de botas se cruzaban. 3 hombres. Uno arrastraba el pie. Quizá una piedra en el talón. Quizá cansancio. Quizá sangre. En una piedra plana, un círculo de ceniza fina. El gigante lo tocó con la palma. Frío. La noche anterior. Hizo un gesto mínimo. Lo que buscaba no estaba muerto ni viejo. A unos pasos encontró un trozo de cuerda ennegrecida por la brea, de esas que se usan para que el agua no las pudra. La levantó y la giró en la mano grande. En el borde, cabellos largos, 3 o 4, atrapados en el nudo reseco. Boone respiró hondo, como si el aire pudiera decirle algo más, y guardó la cuerda en su bolsillo. El arroyo se estrechaba hacia pues una curva de rocas rojizas. Del otro lado, una choza vieja con techo de hojalata parecía haberse agazapado para el invierno y nunca levantado. Boone chasqueó la lengua al alazán y se acercó despacio. De la sombra salió una mujer flaca, de mantón oscuro con los ojos encendidos por dentro. «No busco pelea», dijo él levantando la mano vacía. «Ni yo», respondió la mujer con un acento que arrastraba las erres como quien arrastra leña. «¿Qué quiere?» «Saber si vio pasar una carreta anoche. 3 hombres. Una mujer». La mujer miró hacia el camino, luego a la cuerda en la mano de Boone, luego a su cara. «Soy Salomé», dijo al fin. «Venden mis gallinas por 2 reales en el pueblo y me llaman bruja para que no les cobre el tercero». «Sí, vi una carreta. Pasó cuando el cielo todavía era morado. Venían callados como los que traen vergüenza». La mujer no gritó, recordó torciendo la boca. «Eso me asustó. Los que no gritan guardan el aire para algo peor». «¿Hacia dónde?» «No bajaron a Dry Creek. Tomaron la vereda de las Jarillas, esa que usan los cobardes cuando no quieren polvo de pueblo en las botas». ¿Reconoció a alguno? Salomé clavó los ojos en Boone con una mezcla de desafío y cansancio. «Uno sí, el de la cicatriz de aquí a aquí», señaló y la mejilla trazando un surco de oreja a comisura. «Le dicen Cass Harlan. Se cree dueño de las estrellas porque clava tachuelas en sus tacones». Boone dejó las estrellitas de hierro sobre la palma de la mujer. Ella rió sin risa. «Esas», el gigante asintió. «Gracias».
No gratis, dijo Salomé recogiendo la cuerda con un gesto rápido. Dígale a quien busca que si vuelve por aquí, traiga sal. La sal enfría la comida y calienta el corazón. Boone inclinó la cabeza, sincero. Si regreso por este lado vendré con sal. Miró hacia el sur. La vereda de las jarillas cortaba la meseta como una vena pálida. El sol empezaba a levantar cuchillos. Si los hombres habían tirado de una mujer, no irían rápido. La prisa rompe la mercancía y el mal no desperdicia lo que le sirve. Apretó el paso hasta una hondonada donde el viento no entraba. Allí, en la arena quieta, la historia estaba escrita con letras grandes, marcas profundas de rueda, huellas de botas recientes, el herrado gastado del caballo izquierdo, un molde de piedra que había recibido hace horas una cantimplora caliente. En el borde, un pequeño papel doblado, marrón por la tierra, con tinta corrida. Mr. Harlan, entregar en Dry Creek, pagar en... El resto era barro. Boone guardó el papel y se detuvo a pensar. Había dos caminos: seguir la vereda hasta donde se perdía en lomas sin sombra o volver con lo sabido. Miró el cielo, midió la altura del sol con los ojos, mascó la decisión y giró el caballo. El hogar, se dijo, antes que la cacería. No por miedo, por orden. En la cabaña Clara no se había sentado ni una vez. La paciencia es más fácil en movimiento. Ordenó el baúl, cosió un bolsillo, barrió una y otra vez el mismo metro cuadrado, como si del polvo fuera a salir una carta. Jacob, obedeciendo reglas nuevas como si fueran juego, practicó los silbidos hasta lograrlos, y luego inventó códigos que nadie le pidió. 2 golpes cortos en la mesa eran agua, 3 golpes largos peligro, 1 golpe y un silbido tengos, hambre. Clara no lo frenó. El niño llenaba los huecos de la casa con señales, y eso los protegía de lo otro. El silencio que agranda el miedo. Boone llegó con el sol alto. No dijo Morales porque Jacob ya corría a abrir la puerta. Dejó sobre la mesa la cuerda y el papel. Puso la tela azul junto a ellos como si armara un altar que no quería. «Está», empezó Clara, pero la palabra no encontró verbo. «Está en camino», respondió Boone, eligiendo el pronombre como una viga. No fue sola. Cass Harlan va con ellos. Y no tomaron la ruta de Dry Creek. Rodearon. Clara frunció el ceño. «¿Quién es Harlan?» «Un cobarde con pretensiones», dijo el gigante. «Tiene la cara partida y el talón brillante. Roba cosas que no le pertenecen. Ganado, botellas, gente». «¿Por qué?», quiso saber Jacob, con la lógica limpia de los 7 años. Boone se encogió de hombros. «Porque puede. Y porque no le han enseñado que se devuelve», decidieron sin grandes discursos lo que había que hacer. La casa primero. Reforzar la ventana con una tranca por dentro, colgar campanillas en la cuerda del pozo, tender una línea de hilo con pequeñas latas al borde del porche, no para atrapar, sino para avisar. Boone clavó 2 postes nuevos junto a la puerta e improvisó un cerrojo que no pagarían ni 3 reales en el pueblo, pero resistiría a un hombre apurado. Clara cosió con dedos firmes una bolsa de tela para llevar pan y sal. Jacob, comisionado como capitán de víveres, llenó una alforja con el cuidado con que otros niños guardarían canicas, harina, un trozo de tocino, un pedazo de queso duro que parecía piedra. «Esta noche dormimos en turnos», decretó. «Boone, mañana con luz iremos a Dry Creek. Necesito nombres y necesito miradas. En el pueblo alguien siempre ve. Aunque jure que no, el calor aflojó hacia la tarde. El cielo, grande como una cúpula invertida, empezó a dorar las cosas con malicia. Por un rato trabajaron en silencio. Esos silencios que pesan poco porque están llenos de manos. Al caer el sol, Boone llevó el ternero al cobertizo y se quedó. 1 minuto con él, apoyándole la frente al lomo. Cuando volvió, Clara lo miraba como si más que grande fuera antiguo. «¿Usted tuvo hijos?», preguntó con una franqueza que solo tienen los niños y los valientes cansados. Elijah tardó, no por mentira, sino por respeto a la respuesta. «Tuve un hijo», dijo sin adornos. «Se llamaba Asa». «¿Dónde está?». «Donde están las cosas que no vuelven», respondió, y no añadió nada. No siempre la pena admite geografía. El primer turno de guardia lo tomó Boone. Clara y Jacob durmieron juntos, envueltos en una manta que olía a sol. La lámpara quedó baja, apenas un ojo. En el borde del porche, las latas de la línea susurraban con el viento un metal leve. El gigante apoyó el rifle en las rodillas y dejó que la noche se hiciera costumbre. A la medianoche, un silbido largo quebró el aire a lo lejos. No era señal de ellos, era otro idioma. Boone no se movió, solo ladeó la cabeza.
Después, el sonido de un caballo solo, despacio cortando la arena como un cuchillo blando. La campanilla del pozo vibró un segundo y enmudeció, como si una mano la hubiera quietado. «Ya», murmuró apenas. No prendió más luz. Se deslizó hasta la sombra del poste y esperó a que el desconocido se presentara. El caballo se detuvo a 20 pasos. La voz que vino después tenía ese cantito de los hombres que creen que el mundo es su cantina. «Boone», llamó arrastrando el apellido como si fuera un pellejo. «No te metas en asuntos de otros». Elijah no respondió. Los que amenazan desde la oscuridad ya dijeron su mayor fuerza. La voz insistió. «Cass no quiere ruido. Entrega a los chiquillos a un tío que vendrá y todos contentos». Boone sonrió sin alegría. Apoyó la uña en el gatillo, no para disparar, sino para sentir el metal frío. «Cass está más lejos de lo que crees», dijo al fin con la voz mansa. «Y si estuviera cerca le dirías que venga él, no sus culebras. Hablas bonito para un hombre solo». «No estoy solo», repuso Elijah. Hubo un silencio espeso. Luego, el caballo reculó 2 pasos. El desconocido escupió al suelo, un gesto que la noche no pudo ocultar, y la voz se adelantó 1 pulgada, insolente. «Mañana a la tarde en Dry Creek se hablará de precios. Todo tiene uno». «También la lengua», contestó Boone. «Cuídala, que se corta fácil». El caballo dio media vuelta. Los cascos se alejaron con prisa disimulada. Boone esperó sin moverse hasta que la noche volvió a ser solo grillos y polvo. Entonces entró, revisó que los niños siguieran dormidos y tomó el segundo turno sin avisar a Clara. El cansancio llegó como lluvia fina y él lo dejó quedarse sin dormir. El alba trajo un gris limpio, y con él la prisa buena. Desayunaron, sin palabras. Pan duro mojado en café, tocino tibio, agua fría en la nuca. Boone dio instrucciones con economía. «Caminaremos por la ruta hasta la encrucijada y entraremos a Dry Creek por el lado de las huertas, no por la calle principal. En el pueblo, lo primero es mirar dónde están las salidas. Lo segundo, a quién saluda el sheriff y a quién deja de saludar». Clara asintió repitiendo en su cabeza como una lección de escuela. Jacob miró el palo lanza y luego el revólver de la caja. «No», le dijo Boone con una mano en el hombro. «Tus armas hoy son los ojos y el silencio». Antes de salir, el gigante se detuvo en el umbral. Volvió a apoyar la palma en el marco de la puerta como la noche anterior. «Esta casa se queda encendida», dijo. «Las casas encendidas llaman regreso». Echaron. Llave, tranca y campanillas. El alazán aceptó el peso sin protesta. Comenzaron a andar. La vereda se abrió delante como un hilo iluminado. El sol asomó, menos tímido que el del día pasado, como si hoy sí valiera la pena subir. A cada tanto Boone se agachaba, tocaba, olía, leía. Clara, detrás, examinaba su espalda ancha, la paciencia de sus gestos, la forma en que no dejaba nada librado aún después. A medio camino, donde la tierra cambia de color sin avisar, Boone se detuvo y señaló con el mentón. En el borde del camino, una marca en la corteza de un álamo. 3 cortes verticales y uno cruzándolos. «Señal. De Harlan», explicó. «La hace cuando quiere que lo sigan los suyos sin preguntar direcciones». «¿Para qué dejaría eso tan a la vista?». Frunció la nariz Clara. «Para los suyos, no para nosotros», dijo Boone. «Los hombres bravos no temen sus signos. Deberían». Siguieron. Un buitre dibujó un círculo alto, pero no insistió. El calor empezaba a prometer cuchillos para después del mediodía. Boone miró a los niños y decidió que no impondría al sol lo que podía pedirse a la sombra. «Descansamos en aquella higuera», anunció. No era higuera, era un algarrobo viejo, pero los nombres también protegen. Bebieron, partieron pan, dejaron migas a las hormigas como pago por cruzar su territorio. «¿Y si no encontramos nada? En Dry Creek», se atrevió Clara con la boca seca de pan y de miedo. «Encontraremos a alguien que miente», dijo Boone. «Con eso alcanza para empezar. Las mentiras tienen patas cortas pero huellas largas». Cuando reanudaron la marcha, la Siponot Pace, llanura parecía menos infinita. Era la misma, pero los ojos que la miraban llevaban marcas nuevas. Boone, en la delantera, no apuró. Tenía la prisa guardada para cuando sirviera. Detrás, la niña contaba pasos para no contar dudas. Jacob, con el palo sobre el hombro, inventaba en voz baja un himno para soldados de adobe. Dry Creek esperaba, al otro lado de una subida. No se oía un piano, ni voces, ni vidrio. Solo un olor mezclado de cuero y fermento, ese perfume de pueblos donde la gente trabaja de día y se miente de noche. Boone se detuvo en la loma, miró el valle, las chimeneas,
la torre de la iglesia que parecía vergonzosa de estar allí, y señaló hacia un costado, un sendero menor, cubierto de zarzas, por donde entrarían sin anunciar su historia. Hoy, dijo, no a modo de advertencia sino de pacto. Miramos, preguntamos y si hace falta callamos. Mañana, si hay mañana, peleamos. Y bajaron, con el sol trepando despacio por su propia loma, llevando en los bolsillos una cuerda con cabellos, un jirón de flores, 2 estrellas de hierro y suficiente silencio como para comprar todas las palabras que hicieran falta. En el borde del pueblo el viento cambió, y con él la suerte empezó a oler distinto. El camino se abrió como una cicatriz hacia el valle. Dry Creek estaba allí abajo, al pie de la colina, mostrando su conjunto de techos bajos y calles polvorientas, como un tablero mal armado de madera y polvo. La torre de la iglesia, inclinada, parecía más una cruz cansada que un faro. A esa hora de la mañana, el humo de algunas chimeneas dibujaba hilos flojos que el viento desarmaba enseguida. Boone detuvo el caballo en lo alto de la loma. Con un gesto breve indicó a Clara y Jacob que bajaran de la montura. Desde allí entrarían a pie como simples viajeros. El gigante recorrió con los ojos cada rincón del pueblo como quien mide un río antes de cruzarlo. Señaló las huertas, al costado este, donde un sendero entre zarzas llevaba directo a la parte trasera del molino. Por ahí, dijo. Las calles principales son para los que quieren ser vistos. Nosotros queremos lo contrario. Descendieron despacio, cubriéndose con el polvo levantado por el alazán. Clara apretaba la mano de Jacob, que parecía más excitado que asustado. Para él, el pueblo era promesa de ruido y de cosas nuevas, no de peligro. Boone, en cambio, no relajaba la mandíbula. Sus pasos medidos eran los de un hombre que había entrado demasiadas veces en lugares donde la cortesía se gastaba rápido. Dry Creek por la parte trasera olía a cuero y a fruta podrida. El molino no había arrancado todavía, pero un perro, famélico, les ladró desde la sombra de un costal. Boone lo ahuyentó con un silbido corto y los guió hacia un callejón estrecho de donde se podía espiar la calle principal. Allí estaba el corazón del pueblo, el salón con sus puertas vaivén, la herrería, la tienda general con toldo raído y al fondo la oficina del sheriff, más parecida a una choza de guardia que a un edificio de justicia. Clara se pegó a la pared observando. El pueblo no era grande, pero bullía de movimiento, carreteros descargando, mujeres sacudiendo ropa, un par de borrachos demasiado tempranos. Y sobre todo, hombres armados que caminaban con ese aire que no necesita hablar para decir cuidado. Boone los fue señalando con la mirada, uno por uno, como quien anota una lista invisible. «¿Y mamá?», susurró Jacob. «Si está aquí, no está a la vista», respondió Boone lacónico. «Y eso no es malo. Los vivos se esconden, los muertos no». El gigante decidió empezar por la tienda general. Con un gesto indicó a los niños que lo siguieran de cerca y cruzaron la calle, fingiendo normalidad. El campanillazo de la puerta anunció su entrada. El tendero, un hombre calvo con chaleco de lana y mirada desconfiada, alzó apenas la vista de su libro de cuentas. «Buscamos medicinas», dijo Boone con voz llana. El tendero entornó los ojos. «Las medicinas se pagan por adelantado». «¿Qué clase de medicinas?» «Jarabe para la tos», contestó Clara adelantándose. «Nuestra madre vino ayer a pedirlo». El hombre la miró de arriba abajo con esa mirada que pesa y no acaricia. «Muchas madres vienen aquí». «¿Cómo se llamaba?» «Marta Morales», repuso la niña firme. El tendero parpadeó incómodo y fingió revisar unas estanterías. Boone lo observaba sin moverse, un bloque de silencio a punto de caer. Finalmente, el hombre sacó un frasco pequeño de vidrio oscuro. Sí, recuerdo. Una mujer menuda. Llevaba un delantal azul. Pagó y se fue. ¿Sola?, preguntó Boone bajando apenas el tono. El tendero tragó saliva. Sola, claro. Pero Clara había visto. Al decirlo, el tendero apretó demasiado la tapa del frasco como si quisiera encerrar algo más que jarabe. Boone extendió la mano, recibió la botella y la examinó. Tenía tierra en la base, como si hubiera estado caída en el suelo. Con calma se la devolvió a Clara. «Gracias», dijo, y salió sin más. En la calle, el gigante mascó la mentira. El jarabe no huele a fresco. Lo dejaron en el polvo. Ese hombre sabe más de lo que quiso decir. Jacob, curioso, quiso preguntar más, pero Boone lo calló con un gesto, porque en ese momento, al otro lado de la calle, un hombre salía del salón. Y no era un hombre cualquiera. La cicatriz que le partía la cara de la oreja al labio lo marcaba como Cass Harlan. Caminaba despacio, confiado, haciendo sonar los tacones con esas malditas tachuelas en forma de estrella que tintineaban como cascabeles.
Clara contuvo el aliento. Boone no parpadeó. Harlan los vio. Y en su sonrisa torcida hubo un reconocimiento, inmediato. «Miren nomás», dijo alzando la voz para que lo oyeran todos. «Si no es el gigante Boone, el forastero que carga tragedias en los hombros. Y con críos a su lado. ¿Son tuyos ahora?» La calle se congeló. Algunos se apartaron, otros se acercaron con morbo. El sheriff asomó desde su oficina, bostezando, y, al ver a Harlan, simplemente se dio la vuelta y cerró la puerta. Boone avanzó un paso, lento, y su sombra cubrió a los niños. «No son tuyos, Cass», dijo. Harlan rió enseñando los dientes amarillos. «Ni tuyos tampoco, Boone. Los niños solo son como vacas sin marca. Cualquiera puede ponerle el hierro». Clara apretó la mano de su hermano hasta hacerle daño. Jacob, por primera vez, entendió que aquel juego de aventuras tenía filo. El silencio pesó hasta que Boone habló otra vez. Cada palabra como un golpe de martillo. «La mujer Morales. ¿Dónde está?» Cass fingió pensar, acariciándose la cicatriz. «Ah, la señora. Sí, creo que la vi. Iba con nosotros hacia el Cañón del Diablo. Allí es donde se prueban los valientes. Si de verdad la quieres, Boone, tendrás que ir a buscarla. Pero te advierto, no todos regresan de ese lugar». Los hombres alrededor soltaron risas nerviosas. Boone no respondió. Se limitó a clavar la mirada en Harlan, larga, como un hierro caliente. El cicatrizado perdió la sonrisa un segundo, apenas, y fue suficiente para que se notara. Finalmente escupió al suelo. «Esta noche habrá partida de póker en el salón. Quizá ahí la suerte te hable mejor que yo». Y se fue, haciendo sonar sus malditas tachuelas, seguido por 2 secuaces. De vuelta. En el callejón, Clara temblaba de rabia. «Está mintiendo, la tiene», dijo con un hilo de voz. «Sí», admitió Boone, «y nos quiere en el cañón, pero no iremos como corderos». Se agachó y miró a la niña directo. «Escucha, Clara, tu madre está viva. Lo sé porque Cass habló demasiado. El que tiene un muerto no presume. El que presume, oculta». Los ojos de Clara se humedecieron, pero asintió. Jacob, con el palo de madera apretado en las manos, dijo apenas: «Vamos a buscarla». Boone se incorporó, enorme contra la luz del mediodía. «Sí», dijo, «pero primero vamos a mirar qué cartas reparte el pueblo cuando cae la noche. Y entonces sabremos dónde poner la bala». El sol estaba en lo alto y Dry Creek ya no parecía un pueblo, sino una trampa de polvo y madera. Boone lo sabía, la verdadera partida recién empezaba. La tarde en Dry Creek se volvió espesa, como si el calor no solo aplastara las calles, sino también las palabras. Boone se quedó un buen rato en el callejón, observando cómo el sol resbalaba por los techos de zinc y el salón se tragaba. A los hombres como un monstruo de madera. Clara y Jacob permanecían en silencio, siguiendo cada movimiento suyo, como si cualquier decisión del gigante fuera un hilo que los mantenía sujetos al mundo. «No vamos a quedarnos aquí cuando caiga». «La noche», dijo al fin Boone. «Cass quiere que juguemos a sus reglas. Pero las reglas del cañón no las hizo él, las hizo la piedra, y la piedra no miente». Salieron del pueblo cuando el sol empezó a hundirse detrás de las colinas, no por la calle principal, sino por un sendero de matorrales que los sacó hacia el sur. El camino al Cañón del Diablo era viejo y traicionero. Grietas abiertas como bocas, rocas afiladas que parecían cuchillas. Los buitres empezaban a dibujar círculos oscuros en lo alto, presagiando que la noche traería carne fresca. Boone caminaba delante, el rifle en la espalda y el revólver listo en la cartuchera. Clara sostenía la cantimplora y Jacob llevaba el costal de víveres como si fuera un tesoro. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos, el roce de la cuerda contra la alforja y el silbido del viento que descendía entre los riscos. Al llegar a la garganta del cañón, el paisaje cambió. Paredes rojizas que se cerraban sobre ellos, sombras largas que parecían dedos de un gigante, y un eco inquietante que multiplicaba cualquier ruido. Boone levantó la mano para detener a los niños. Se agachó en la arena y señaló, huellas recientes, profundas, mezcladas con arrastres, y entre ellas un pañuelo azul con flores. Clara lo reconoció enseguida. «Es de mamá», susurró. Boone lo recogió con cuidado, lo dobló y se lo entregó a la niña. «Está aquí», dijo con voz grave. «Y respira». La primera fogata apareció tras un recodo. 3 hombres armados, sentados alrededor de un caldero, reían demasiado alto para estar tranquilos. Entre las sombras, atada a un tronco, estaba Marta Morales. El cabello enmarañado, la cara sucia pero los ojos despiertos.
Clara dio un paso al frente, pero Boone la detuvo con un gesto seco. «Un grito y la matan», murmuró. «Esto se hace con cuidado». El gigante dejó el rifle en el suelo, sacó el revólver y lo giró entre los dedos hasta que encajó como una extensión de su mano. Se colocó detrás de una roca y con calma que parecía de otro mundo, disparó al aire, apenas un eco seco. Los forajidos se levantaron de golpe, desconcertados. Boone salió de la sombra como un árbol que cobra vida. «Suéltela», tronó. Los hombres dudaron. Uno intentó levantar la escopeta, pero Boone disparó primero. El plomo reventó la madera de la culata y lo tiró al suelo con un alarido. Los otros dos corrieron hacia la carreta, pero Clara, olvidando el miedo, gritó: «¡Mamá!». Ese grito fue cuchillo y campana. Marta levantó la cabeza, vio a sus hijos y encontró fuerza donde ya no la tenía. Los forajidos vacilaron. Boone avanzó como un muro, derribando al segundo con un culatazo que lo dejó sin aire. El tercero alcanzó a disparar, pero la bala se perdió en la roca. Boone respondió con un tiro seco al suelo, lo suficiente para que soltara el arma y huyera entre sombras. Cuando liberó las cuerdas, Marta se dejó caer sobre Clara y Jacob, abrazándolos con un llanto áspero, de esos que parecen partir el estoy sin pecho. «Pensé que no volvería a verlos», dijo, temblando. «Estamos aquí, mamá», respondió Clara, apretándola como si pudiera fundirse en ella. Boone los rodeó con la mirada dura, protegiendo. El fuego de la fogata iluminaba su silueta, como la de un guardián de piedra, pero el silencio duró poco. Desde lo profundo del cañón llegó el sonido metálico de cascos. Cass Harlan. La cicatriz en el rostro brillaba a la luz del fuego cuando apareció, seguido de dos hombres más. Traía una sonrisa torcida y el revólver listo. «Sabía que vendrías, Boone», dijo, con voz de burla. «Siempre te dejas arrastrar por causas perdidas». El gigante no respondió. Se adelantó dejando a la familia atrás. El viento soplaba fuerte, haciendo bailar las llamas y proyectando sombras enormes en las paredes. «Devuélvela y déjalos en paz, Cass», dijo Boone firme, «o este cañón te recordará como un eco roto». Harlan rió y escupió al suelo. «Los morales me deben, Boone, y nadie me quita lo que es mío». Hubo un instante suspendido. El cañón parecía contener el aliento. Luego todo estalló. Cass disparó. Primero, pero Boone ya se había movido. El eco multiplicó el estruendo. 3 tiros, 4, el grito de un caballo. El polvo se levantó, tragando las siluetas. Clara abrazó a Jacob y a su madre, hundiéndolos contra la arena. Los segundos parecían minutos hasta que el humo se disipó. Harlan yacía en el suelo, el revólver caído, la cicatriz ahora sin sonrisa. Sus hombres habían huido, dejando atrás la pólvora y el miedo. Boone permanecía de pie, el pecho agitado, la mirada clavada en el enemigo derrotado. Se acercó a Marta y a los niños. «Se acabó», dijo, aunque sabía que el mal nunca se acaba del todo en esas tierras. El regreso fue lento, cargado de silencio. Marta apenas podía caminar, pero Boone la sostuvo con paciencia de montaña. Clara y Jacob no soltaron sus manos en todo el trayecto. Cuando al fin la cabaña apareció en el horizonte, iluminada por la lámpara que Boone había dejado encendida, los 4 se detuvieron. Era pequeña, polvorienta, frágil, pero era hogar. Marta se volvió hacia el gigante. «No tengo palabras, señor Boone. No puedo pagar lo que hizo por nosotros». Él bajó la mirada incómodo. «No es deuda, señora. Es lo que debía hacerse». Clara lo miró con ojos llenos de una gratitud que pesaba más que el oro. Dijo que sería nuestro hogar, y lo cumplió. Boone acomodó el sombrero y por primera vez en mucho tiempo dejó que una sonrisa breve, casi invisible, le ablandara el rostro. «Mientras yo respire», respondió, «ningún niño Morales volverá a estar solo». La noche cayó sobre las llanuras y la lámpara en la ventana brilló como un faro pequeño pero firme. El viento del oeste sopló largo, llevándose con él los ecos del cañón y dejando en la cabaña algo más fuerte que las armas. La certeza de que incluso en tierras duras, la lealtad y el coraje podían levantar un hogar.